Привет y bienvenido a nuestra segunda lección. Hoy es una lección muy importante porque vamos a aprender cómo pronunciamos las palabras en ruso. La primera cosa que te voy a decir es que en ruso tenemos las reglas de pronunciación muy raras a veces y para ti como el extranjero puede ser muy difícil aprenderlo en una vez. Entonces, no te preocupes si hay muchas reglas, no tienes que memorizarlo todo, solo escucha los momentos más importantes para saber lo que la gente te dice y entender por qué lo pronunciamos de esa manera. Pero no es tan importante para ti lo aprender todo ahora porque no es posible. Solo tienes que ver muchas películas, tienes que escuchar la música para poder sentir esta pronunciación que hace la gente. La primera cosa que vamos a aprender es que en ruso no tenemos las reglas de acentuación. Entonces nunca vas a saber dónde realmente tienes que poner el acento. Solo va a venir contigo con la práctica. Pero es importante para nosotros saber dónde está el acento en la palabra porque tenemos vocales tónicas y átonas. Y es especialmente importante con la letra O. ¿Has escuchado que yo digo cuando pronunciamos eta kot, por ejemplo, cuando pronunciamos la pregunta eto, yo no lo pronuncio como eto, lo pronuncio como eta. ¿Por qué se pasa esa? Es que en ruso somos muy perezosos y no queremos pronunciarlo todo como se escribe, así como en español. Ustedes lo pronuncian exactamente como está escrito. No, en ruso no queremos pronunciarlo todo así como se escribe, queremos relajarnos un poquito. Entonces, la letra O no lo pronunciamos todo el tiempo como la O. Si la O no tiene el acento, la vamos a pronunciar más como A. De hecho, no es el sonido exacto como A, claro, pero es más como el sonido A. Vamos a ver cómo se pasa eso. Entonces, O se pronuncia como A, excepto cuando tiene el acento. Aquí tenemos algunos ejemplos. Las letras grises son las letras acentuadas y lo que está en verde son las letras O, que son átonas, entonces no tienen acento y vamos a pronunciarlos como A. A ver, tenemos dom, dom. Aquí el acento está en la O, entonces O se pronuncia como O. Pero en la palabra dama, el acento está en la última letra, por eso la primera O se pronuncia más como A. Dama, dama. La misma cosa pasa aquí. God, God, pero gada, gada. Puedes escuchar, no es goda, es gada, gada. Aquí tenemos passport, passport. Ustedes dicen pasaporte, para ustedes es acentuada, para nosotros es passport. Y la O que tenemos aquí es átona, entonces la pronunciamos como A. Passport, passport. Malaco, malaco. Tres letras O y las primeras dos se pronuncian más como A, porque la única O que está acentuada es la última. Malaco. No es moloco, no, es más difícil de decir. Entonces decimos malaco. Es como relájate, malaco, malaco. Y solo pone el acento donde tiene que estar. También tenemos aquí корова, корова, город, погода, crocodile y собака. Perfecto. Y realmente la misma cosa pasa con las vocales ye, ya y a cuando están átonas. Y realmente tiene el sonido más parecido a i cuando está átona, cuando no tiene acento en la palabra. Por ejemplo, con i puedes ver, aquí teníamos место, место, ye fue acentuada y se pronunciaba como ye, место, pero места. Места. Si no pronunciamos como места, no, места, места.
La misma cosa pasa con ya. Tenemos пять, ya fue acentuada, пять. Se pronuncia como ya, пять. Pero пятерка, пятерка, пятерка. No digo пятерка, es más complicado, digo пятерка. Y con a la misma cosa, teníamos час, que fue acentuada. Aquí tenemos часы, часы. No digo часы, es más complicado, digo часы, часы. Vamos a ver algunos otros ejemplos. Aquí ya tenemos la combinación de estas letras Y, Ya y A y también nuestra O tónica y átona. Vamos a ver. Ресторан, ресторан. Человек, человек. Aquí puedes ver cómo la primera Y no tiene tanto sonido y la última Y que tiene el acento se pronuncia exactamente así. Человек, человек. Телефон, телефон. Пятница. Aquí la Ya está acentuada. Пятница. Мясной, мясной. Рядовой, рядовой. Чайковский, Чайковский. Печаль, печаль. Y халат, халат. Entonces, en general, lo que tienes que memorizar es que anota dónde está el acento en la palabra. Y en todas otras partes donde no tenemos acento, relájate y no lo pronuncia como lo escribimos, solo relaja tu voz y dilo como se pronuncia así. Корова, корова. Casi no estoy moviendo mi boca, sí, solo lo digo como корова, корова. Otra cosa importante sobre la letra Y es que a veces puede pronunciarse como E. Normalmente eso pasa cuando tenemos las palabras extranjeras que vienen de otros idiomas en ruso. Aquí tenemos algunos ejemplos ingleses o franceses también. Entonces, escribimos test, pero pronunciamos test, como en inglés test. Internet, internet. Manager, manager. Businessman, businessman. Café, café. Y model, model. Una cosa importante sobre las letras Y, Yo, Yu y Ya es que estas letras se pronuncian como en el alfabeto, ¿sí? Con dos sonidos como Y, Yo, Yu y Ya, si cada de estas tienen dos sonidos. Al principio de la palabra, después de las vocales y después de signo blando y signo duro, aquí están estas letras como en alfabeto con dos sonidos. Por ejemplo, decimos евро, интерьер, ¿sí? Dos sonidos con este Y, con este sonido Y. Ёжик, подъем, юла, бьют, яблоко y пьяный. ¿Sí? Aquí puedes ver que en estos lugares, en las palabras, sí tienen dos sonidos, pero anota estas palabras. Печка. No digo печка, no. Печка. Este sonido E. Печка. Печка. Присел. Присел. Ajá, no tenemos la Y, no decimos присел. No, no, no. Decimos присел. Присел. Петр. Петр. No digo Петр, no. Solo Петр. Петр. Пойдем. Пойдем. Лютик. Sí, no digo лютик, no. Digo лютик. Лютик. Камю. Камю. Ряд, ряд, no digo ряд. Y пряности, пряности. Perfecto. Entonces, otra vez, al principio de la palabra, después de las vocales y después de signo blando o signo duro.
tenemos dos sonidos. En otros casos se pronuncian como este único sonido U. Estos sonidos. Te voy a explicar un poco sobre este sonido Y que tenemos en estas letras, ¿sí? De hecho, este sonido tiene la única letra que es Y. Para nosotros lo llamamos I краткое, como I breve. Y es nuestra semivocal que siempre va tras vocal y se pronuncia unida a ella. Entonces solo es como un golpe de voz que hacemos. Y para compararla, es como en español cuando ustedes dicen hoy, este y, es la misma y que tenemos en ruso. Vamos a ver los ejemplos. Yogurt, yogurt, yoga, yoga, май, май, chai. Chai es muy importante, chai es té. Lo vamos a escuchar muchas veces. Рай, рай. Музей, музей. Балалайка, балалайка. Perfecto. Y vamos a ver las parejas de las palabras. Aquí tenemos гений, pero гений. Герой, pero герой. Мой, pero мои. Ustedes tienen en español algunos sonidos que a veces no puedo entender porque para mí son sonidos separados, pero para ustedes son como el mismo sonido. Por ejemplo, ustedes pueden decir vino, vino, pero de hecho se escribe con una V, entonces yo como una rusa no entiendo por qué no lo pronuncian como vino. Ustedes a veces dicen vino. En ruso la cosa es completamente diferente. Tenemos B y tenemos V. Son sonidos diferentes. Para ustedes es vino, para nosotros es vino. Vino, así es nuestro sonido V. Repite conmigo estas palabras con estas letras B y V. Aquí tenemos бумага, бумага, бант, бант, обложка, обложка, бабочка, бабочка. Вилка, aquí ya tenemos la V. Вилка. Ваза. Волк. Y ворота. Y vamos a ver algunas palabras que se parecen, pero tienen dos sonidos separados, B y V. Бред. Вред. Бал. Вал. Брак. Враг. Бор. Вор. Y Bolt, Volt. ¿Sí? ¿Puedes ver la diferencia? Recuerda que cada vez que vemos esta letra V rusa, ¿sí? Imaginamos como dos dientes de una liebre. Y así pronunciamos con este sonido V. Ahora escucha las palabras y di si suena en ellas el sonido B o el sonido V. Вариант. Вариант. Пиво. Пиво. Символ. Символ. Каравай. Каравай. Быстро. Быстро. Бар. Бар. И
Вода. Вода. Perfecto. Y aquí puedes ver cómo realmente se escriben, cuáles son las letras que escribimos en estas palabras. Otro ejemplo de las letras que nosotros separamos en ruso, para nosotros son sonidos completamente diferentes. Ustedes en español pueden decir zapato, zapato. ¿Cómo puede ser zapato si empieza con una Z? Para nosotros, para los rusos, suena muy raro porque nosotros vamos a decir zapato, zapato, porque empieza con una Z. Si en ruso, si tenemos la palabra zebra, por ejemplo, así decimos zebra. Si tenemos la Z, como nuestra Z, la pronunciamos como Z. Vamos a repetir estas palabras. Aquí tenemos soup, soup, zup, zup, sabor, sabor, забор, забор, собрать, собрать, забрать, забрать, коса, коса, коза, коза, совесть, совесть, зависть, зависть. Perfecto. Vamos a escuchar otra vez el mismo ejercicio, pero con estos dos sonidos S y Z. S y Z. Te voy a pronunciar las palabras y tú anota cuál es el sonido que puedes escuchar. Звук. Звук. Соль. Соль. Колбаса. Колбаса. Зоопарк. Зоопарк. Совет. Совет. Изюм. Изюм. И посольство. Посольство. Perfecto. Aquí puedes ver cómo se escriben estas letras. Ok, muy bien. Y aquí podemos ver otra letra, otra consonante que tenemos. Es nuestra G. Casi en todas las situaciones la pronunciamos como el sonido G. G. Pero hay estos dos ejemplos. De hecho, hay más ejemplos, pero no vamos a verlas ahora. G puede pronunciarse como V, especialmente en estos dos ejemplos. Normalmente se pronuncia como G, pero aquí decimos сегодня, сегодня, con una V. Сегодня. Eso quiere decir hoy, hoy. Сегодня. Y его, его. Aquí también tenemos este sonido V. Normalmente eso puede pasar en la misma situación cuando tenemos Y y O a dos partes de nuestra G. Entonces, si ves esta combinación en la palabra como Y, G, O, te puedo decir que normalmente lo vamos a pronunciar como V, его, pero normalmente se pronuncia como G. Ahora vamos a pasar por los sonidos muy complicados para las personas hispanohablantes. Aquí tenemos los sonidos J, Ch, Sh, Sh, Ts y nuestras vocales I y I. Pero primero vamos a ver que tenemos algunas parejas de las letras. Son las letras que presentan los sonidos vocálicos y forman estas parejas. Aquí tenemos A y su pareja es ya. Entonces,
son las letras, las vocales que se parecen en algún caso. A, ya. O se parece a yo. ¿Sí? Yo. Ye. U, you. Y ü, y. Estas son nuestras parejas. Anótalo porque lo necesitamos. Y ahora vamos a ver estos sonidos sh, sh y ch. Primero vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Solo tienes que anotar ahora que son sonidos diferentes, ¿sí? Aunque te puede parecer que son muy similares. Creo que sí, así es. Son sonidos que hacemos así como sh. Sí, estos sonidos que parecen a los insectos. Pero en ruso las pronunciamos diferentemente. Aquí tenemos la j, ¿cómo se pronuncia? Жираф, жираф. Джинсовка, джинсовка. Джунгли, джунгли. Жара, жара. Perfecto, aquí tenemos el sonido sh, шарф, шарф. Кошка, кошка. Anota cómo yo pronuncio, anota cómo va mi boca cuando estoy hablando. Школа, школа. Девушка, девушка. Aquí tenemos el sonido sh, más suave, sh. Борщ, борщ. Щука, щука. Щечка, щечка. Помощь, помощь. Anota la diferencia entre sh y sh. Sh es más dura, sh es más suave. Para hacer que tu sh se pronuncie más como sh, intenta de poner tu lengua más cerca a tus dientes. Entonces, sh, sh. Tu lengua va aquí. Sh, sh. Entonces, más cerca a los dientes y vas a obtener este sonido sh. Y finalmente tenemos el sonido ch, ch. Часы. Часы. Anota aquí en la palabra часы. Y tiene el acento, si la última letra tiene el acento, y por eso A se pronuncia más como el sonido como I. Часы, ¿sí? Es como de nuestra primera regla. Часы. Бочка. Бочка. Ключ. Ключ. Y ночь. Ночь. Muy bien. De hecho, vamos a ver cuáles son los grupos que tenemos con las letras j, ch, sh y sh. De hecho, se dividen en duras y blandas. Como tenemos nuestro signo blando y signo duro, la misma cosa puede pasar con nuestras consonantes. Sí, entonces aquí tenemos las letras, los sonidos duros que tenemos son j y sh. Y tras ellas, I se pronuncia como I. Vamos a ver, entonces tenemos el sonido j, después se escribe la I, pero lo pronunciamos como j, como j. ¿Por qué pasa eso? Somos perezosos, no queremos decir j. No, j. En general, yo diría que en ruso para nosotros es más importante conservar el sonido de consonante. Es más importante que conservar el sonido de nuestra vocal. Entonces, aquí decimos жизнь. Entonces, cambiamos un poco la vocal
para conservar nuestro sonido de la consonante, para conservar nuestra j. Yo aquí se pronuncia como o, entonces tenemos sh, yo, pot, decimos shopat, ¿sí? No voy a decir shopat, porque en este caso la sh va a cambiar por la sh. Y no queremos eso, queremos conservar nuestra consonante, por eso cambiamos el próximo sonido. Decimos shopat, shopat. You se pronuncia como u, jury, jury. De hecho, he escuchado a algunas personas decir jury, pero en este caso es solo porque es una palabra francesa. Y sí puedes escuchar a algunas personas pronunciarlo como jury, pero normalmente pronunciamos como jury, jury. Y ye se pronuncia como e. No decimos sherst, sherst. En este caso vamos a obtener el sonido sh. Sí, pero aquí tenemos el sh. Y por eso conservamos el sonido. Decimos sherst, sherst. Muy bien, pero las letras ch y sha son blandas. Son blandas. Sí, anota cómo las pronunciamos. Como decimos ro, sho, ro, sho y ch, sh, ch, sh. Ch y sh son más suaves, son más blandas, son aquí, son más lindas, ¿sí? Las letras más lindas. Y tras estas letras, A se pronuncia como ya y así chasha, chasha. No voy a decir chasha, es casi imposible para mí. Chasha no, decimos chasha, ¿sí? Porque es nuestra letra, en nuestro sonido suave, sonido blando, por eso la próxima va a ser también blanda. Chasha, chasha. Ahora otra vez, es como recordamos estas parejas de nuestras vocales, si teníamos a y ya, son como una pareja y por eso, si tenemos nuestra letra blanda ch, a va a ser como su pareja ya, porque sea más blanda, chasha, chasha. U se pronuncia como yu, si otra pareja que teníamos, uyu, chudna, chudna. No voy a decir chudno, es casi imposible. Decimos chudna, chudna. Y o se pronuncia como yo. Por ejemplo, aquí tenemos choparna, choparna. No voy a decir choporno porque es muy difícil. Sí, otra vez, si tenemos la letra dura como r, sh, estos sonidos, cambiamos las letras blandas como i, yo, yu y ye por las letras más duras, ¿sí? Porque las letras sh son duras y necesitamos otras letras duras como y, u y e. Жизнь, шепот, жюри, шерсть. Y si tenemos las letras blandas como ch y sh, necesitamos la parte de la pareja que es más suave, más blanda, como ya, yu y yo. Decimos chasha, chudna, choparna. Así. Y la consonante C también es nuestra consonante dura. Tras ella, Y se pronuncia como E y I se pronuncia como I. Vamos a ver, aquí tenemos la palabra tsel, tsel. Anota cómo es muy difícil pronunciarlo así. Por eso, solo relajamos, relajamos nuestro aparato y decimos tsel, tsel. En el segundo caso decimos circ, circ, circ. Muy bien hecho. Otra cosa que tenemos que anotar es que la letra ch puede tener el sonido sh en estos dos casos. Son casos что, что y конечно, конечно. En estos dos casos lo pronunciamos como sh.
A veces he escuchado a las personas decir что y конечно, pero es muy raro para mí como una chica rusa escuchar eso, porque normalmente lo pronunciamos con este sonido что, конечно. Son como casos exclusivos de este sonido. Normalmente se pronuncia como ch. Nuestra vocal popular y, que suena muy raro y muy diarético. Ya hemos estudiado que podemos pronunciar este sonido poniendo un lápiz en nuestra boca y diciendo y, ¿sí? Como y. Pero si eso no te funciona, vamos a ver dos otros ejemplos de cómo podemos hacer funcionar este sonido. Puedes pronunciar, como normalmente lo haces, el sonido i, i, i. Ahora, imagínate que aquí está tu lengua, ¿sí? I, i. Tienes que intentar de poner tu lengua hacia atrás, así. Entonces, así. Y pronuncia i otra vez. Entonces, decimos i. Ahora la lengua así, hacia atrás. I. Así. Perfecto. Si eso no funciona para ti, también podemos pronunciar u, pero cambia tus labios para hacer como normalmente haces el sonido i. Entonces decimos u, pero los labios van a ser como por decir la i. U, 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 u. Y así vas a practicar cómo hacemos este sonido i. Y vamos a ver más sobre este sonido muy curioso. Es que i realmente no se escribe después de estas letras. G, G, K, J, J y Sh. Aquí puedes ver los ejemplos donde normalmente ponemos el sonido i. Ты, мы, вы, тыква, пышка, música y крыша. Крыша. Perfecto. Normalmente sí puedes escuchar el sonido y después de estas letras que están en amarillo, pero van a escribir la letra i. Sí, como j y después i, pero lo pronunciamos como j. J. Y aquí está una parte de esta regla. Entonces aquí tenemos los sonidos j, sh y ts. Y después escribimos la i y eso tiene el sonido y. Normalmente, sí, otra vez. Después de estas letras, son unas de las letras. Después de estas letras no escribimos la i, escribimos la i. Pero se pronuncia como i. Vamos a ver los ejemplos. Aquí tenemos los ejemplos con j. Si decimos жир, no es жир. No. Conservamos nuestra j dura. Decimos жир. Жираф. Жизнь. Ahora con sh. Chic. No es chic, no. Chic. Машина. Шишка. Con ц. Цирк. Цифра. Y pacifist. Ya hemos visto esta regla con j, sh, ts en general, como con sonidos duros y blandos. Pero es solo para que entiendas que no escribimos la i después de estas letras. Escribimos la i, pero pronunciamos como i. Sí, porque j, sh, ts son duras y necesitamos de pronunciar el sonido duro. Vamos a repetir estas palabras. Жили, шили, жар, шар, шина,
shit. No es una palabra mala, realmente tenemos esta palabra en ruso. Шепот, щеки, чай, царь y червь, центр. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a escuchar las palabras y tú tienes que decir si para ti suena en ellas y o i como el sonido. Sí, vamos a ver. Мыло, мыло. Сила, сила. Карты, карты. Сын, сын. Быстро, быстро. Бистро, бистро. И копыта, копыта. Ahora, muy bien hecho, puedes ver cuáles son las respuestas correctas. Y finalmente con este tipo de letras, aquí tenemos sh y sh, estos dos sonidos que los extranjeros muy a menudo pueden confundir. Sí, sh es el sonido duro, sh es el sonido suave o blando, ¿sí? Donde ponemos nuestra lengua más cerca a nuestros dientes. Y aquí tenemos otro ejercicio. Te voy a pronunciar las palabras y cuál es el sonido que puedes escuchar. Sh o sh. Шарик, шарик. Даша. Es mi nombre. Даша. Кощей, Кощей. Шарм, шарм. Роща, роща и щербет, щербет. Muy bien hecho. Y aquí son los ejemplos. Bien hecho. Muy rápidamente, aquí tenemos algunos grupos consonánticos. Entonces, cuando tenemos dos o tres consonantes juntitas, en algunos casos pueden tener un sonido porque es muy complicado pronunciar estas letras como separadamente. Vamos a ver los ejemplos. Si tenemos z, j o s, j juntas en la palabra, las pronunciamos como el sonido j. Ж. Por ejemplo, tenemos las palabras визжать, lo pronunciamos como визжать, визжать. O сжать, lo pronunciamos como сжать, сжать. Otro ejemplo es si tenemos los sonidos жч, сч o зч. En este caso, lo pronunciamos como sh. Por ejemplo, мужчина se pronuncia como мужчина. Мужчина. Es hombre, мужчина. Счастье. Sí, se escribe como счастье, pero decimos счастье. Felicidad, счастье. Y el último ejemplo aquí es los grupos sh y zsh, que se pronuncian como sh. Por ejemplo, сшить se pronuncia como шить, шить. O влезший se pronuncia como влезший, влезший. Vamos a aprender un poco más sobre las consonantes. Aquí tenemos las parejas de nuestras consonantes. Aquí tenemos las consonantes sordas y sonoras. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hacemos el sonido sonoro,
Es decir, hacemos el sonido S, es cuando nuestros cordes vocales van a resonarse, ¿sí? Cuando puedes decir el sonido y poner tu mano aquí y puedes sentir la vibración, es nuestro sonido sonoro. Sí, vamos a ver estas parejas. S, S. Casi no tenemos este sonido, esta vibración, pero Z, Z, se vibra mucho. T, D, T, D. P, B, K, G. Sí, puedes ver cómo resona un poco nuestra esta parte. Y también los otros sonidos que no tienen estas parejas son J, Ch y Sh, Ts. Y también tenemos Sh, J y F, V. Sí, ahora sabes que tenemos nuestras consonantes sordas y sonoras. ¿Por qué puede ser importante? Porque muy a menudo cuando tenemos una palabra que se termina con una de las letras sonoras, por ejemplo, si tenemos la letra B al final, ¿sí? Aquí puedes ver el ejemplo lob, lob. Realmente para nosotros es muy complicado decir la palabra que se termina con una consonante sonora y pronunciarla como debe pronunciarse. Es muy complicado decir lob, lob. Es muy complicado por nosotros. Por eso lo cambiamos como por un sonido de su pareja, el sonido más fácil de decir, y decimos lop, lop, lop. Pero de hecho sí, se escribe como ba. O otro ejemplo, si tenemos la palabra sad, sad, lo pronunciamos como sat, sat, porque es la posición final absoluta de la letra, de la letra sonora, y es complicado pronunciarla como sonora. Así es. Y en cuanto se pospone una vocal, la consonante se sonoriza nuevamente. Entonces, cuando ya no tenemos esta posición final absoluta de la letra, ya la pronunciamos como debe pronunciarse. Aquí decimos sadi. Aquí d. Ya tenemos este sonido d sonoro. Porque ya no está al final. Ya tenemos otra vocal. Y no es difícil pronunciarlo. Por eso, así lo hacemos. Pero también toda sonora antes sorda se hace sorda. También es otra cosa que se pasa por lo que somos perezosos. Entonces, aquí tenemos vklad, vklad, pero si tenemos una sonora y después una sorda, son dos sonidos completamente diferentes, ¿sí? Y por eso lo hacemos para que sea más fácil para nosotros pronunciar. Y no decimos vklad, no, pronunciamos como vklad, ¿sí? K es sorda y F es sorda también, pero V es sonora, es complicado. Por eso decimos vklad, vklad. Sí, también decimos, si tenemos la letra B, la podemos cambiar por P. Aquí, absurd, absurd. ¿Sí? Cuando tenemos B y S, es complicado pronunciarlo porque B es sonora, S es sorda, es como ps, ps. Complicado. Por eso decimos absurd, absurd, ¿sí? Ps, ps. Es más fácil de decir que ps, ¿sí? Absurd. Si tenemos G, la cambiamos por K, mosc, mosc. O si tenemos Z, puede cambiarse por S. Por ejemplo, ras, ras. Muy bien. Y también toda sorda ante sonora, excepto ante B, se hace sonora. Entonces, otro caso, si tenemos primero una letra sorda y después tenemos una sonora, también es más difícil pronunciarlo. Por eso lo cambiamos por algo más sonoro. Zdacha,
Sdacha. No decimos sdacha porque sordo y sonoro, complicado. Decimos sdacha, sdacha. O anecdot, anecdot. Porque para nosotros es más complicado decir anecdot. Es como k, es un sonido muy sordo, muy suave, ¿sí? Y d es un sonido sonoro. Por eso decimos anecdot, anecdot, con este sonido g. Es mucho más fácil para nosotros. Vamos a hablar un poquito sobre las consonantes mudas. Entonces, aquí otra vez tenemos algunos grupos consonánticos, sí, con consonantes. Zdn, sotn y lnc. En estas grupitas, d, t y l no se pronuncian. ¿Cómo pasa eso? Por ejemplo, aquí tenemos la palabra que significa tarde en ruso. Pozdno. Es muy complicado pronunciar todo eso de tres consonantes. Vamos a decir pozna, pozna. No pronunciamos la D. Decimos pozna, pozna. En la palabra lestnitsa lo pronunciamos como lesnitsa. La T no se pronuncia. Lesnitsa. Y si tenemos solnce, otra vez, qué difícil, tres consonantes. Decimos sonce. So-n-ce. No pronunciamos la L, sonce. Eso significa sol, el sol. Y en las palabras zdravstvuйте y чувство no se pronuncia la primera V. Decimos здравствуйте, no pronunciamos la V, es complicado. Cuatro consonantes, ¿por qué pronunciarlo? Vamos a decir здравствуйте, здравствуйте. Y чувство, чувство, tantas letras, no, decimos чувство, чувство, no pronunciamos la V, чувство. Finalmente, la última cosa que vamos a ver son nuestro signo blando y nuestro signo duro, que son muy complicados porque, por supuesto, ustedes no tienen las letras sin sonido, pero nosotros sí. Y aquí tenemos, primero vamos a ver el signo blando porque funciona de dos maneras. Entonces, la consonante anterior inmediata se pronuncia blanda cuando tenemos este signo blando. Por ejemplo, tenemos la palabra hielo y después signo blando y se pronuncia como hiel. Entonces, el sonido L cambia por L, más blando, más suave. Hiel, hiel. O otro ejemplo que puede pasar es que cuando tenemos nuestro signo blando y después tenemos una vocal. ¿Qué significa eso? La consonante anterior se pronuncia separada de la vocal que la sigue. Entonces, eso actúa como un muro entre dos letras. Entonces, no decimos cha si teníamos dos letras ch y ya vamos a decir cha. No lo decimos porque tenemos el signo blando entre ellas y actúa como un muro. Y por eso pronunciamos la ch y la ya diferentemente, como en alfabeto, como si no fueran juntitas. Y por eso decimos ch, ya, como dos sonidos separados por nuestro signo blando. Chia. No decimos cha, no. Chia. Chia. Y la misma cosa pasa con nuestro signo duro. Este signo también actúa como nuestro muro entre las letras. Entonces, si después del signo duro tenemos nuestra vocal, también separa los sonidos. Por ejemplo, si tenemos la palabra ciel, sí, tenemos s, gato, tenemos s y tenemos la y, y entre ellas tenemos el signo duro. Por eso el s, el sonido s y el sonido y va a pronunciarse separadamente. S, yel. S, yel. Exactamente, gato. Muy bien hecho, chicos. También gato ya ha aprendido
toda la pronunciación rusa después de esta lección. Muy bien hecho. Y si tienen algunas preguntas, por favor, pueden mandarme los mensajes, les voy a responder. Y sí, aunque sea un poco complicado todo eso con nuestra pronunciación rusa, no tienes que intimidarte, porque realmente es todo lo que utilizamos porque somos acostumbrados a todo eso y tú realmente no tienes que aprender todo eso ahora. Porque necesitas escuchar más personas hablar y eso todo va a ser como la norma para ti después en un poco de tiempo. Asegúrate que si sabes la base de la pronunciación rusa con el alfabeto, te van a entender las personas rusas. Entonces, de todos modos, puedes pronunciar la palabra como está, como está escrita con las letras del alfabeto. Pero es importante conocer algunas reglas de pronunciación para poder entender otras personas. Y sí, por eso es todo por hoy. Y nos vemos la próxima clase. Пока-пока!